Déjenme invitarlos a leer conmigo estos 2 primeros párrafos del capítulo del dolor y la pérdida. No hay mayor desastre en la vida espiritual que estar inmerso en la irrealidad. De hecho, la verdadera vida espiritual no es un escape de la realidad, sino un compromiso absoluto con ella. La pérdida marca el lugar donde ocurre el autoconocimiento y la transformación si tenemos el valor de participar plenamente en el proceso. Sin embargo, la pérdida y el dolor no pueden separarse del asunto de nuestros límites como seres humanos. Los límites están detrás de toda pérdida. No podemos hacer ni ser lo que queramos. Dios ha puesto límites enormes incluso a las personas más dotadas. ¿Por qué? Para mantenernos humildes. De hecho, el significado mismo de la palabra humildad tiene su raíz en el humus latino, que significa la tierra. Nuestra cultura interpreta rutinariamente las pérdidas como invasiones alienígenas que interrumpen nuestras vidas normales. Entumecemos el dolor con la negación, la culpa, las racionalizaciones, las adicciones y la evasión. Buscamos atajos espirituales alrededor de una herida. Exigimos que otros nos quiten el dolor. Aún así, todos enfrentamos muchas muertes en nuestra vida. La elección es si esas muertes serán terminales, aplastando nuestro espíritu en la vida o abriéndonos a nuevas posibilidades y una transformación profunda en Cristo. Los dolores y las pérdidas llegan a la vida en muchas formas. Muertes, divorcios, rupturas, enfermedades, decepciones aplastantes, sueños rotos, relaciones que se rompen, no se restauran, fracasos y puertas que se cierran y momentos dolorosos de decisiones que tomamos que lastiman a las personas. Pero este problema de dolor y pérdida es un problema fundamental de discipulado crítico, uno que debemos atravesar y aprender si creceremos con madurez espiritual hacia una totalidad, una riqueza, una profundidad en formas que nunca soñamos en la vida. De hecho, Henry Nouwen escribió: el grado en que lamentamos bien nuestras pérdidas es el grado en que somos personas compasivas. Cada familia, cada cultura y cada raza tiene su forma de lidiar con la pérdida y el dolor. El desafío es hacerlo bíblicamente. Por esta razón, 2/3 de los salmos son lamentos, son expresiones de tristeza. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que lloran, como segunda bienaventuranza. Tenemos un libro en la Biblia llamado Lamentaciones. Tenemos mucho que aprender de Jesús mientras lo vemos lidiar con el dolor y la pérdida en este pasaje. Jesús quiso salirse. Es decir, el profundo horror de Jesús fue: ¿podré cumplir tu plan, oh Dios, de alguna otra forma? Y él dice: si es posible. Había mucho de riqueza, prosperidad y victoria en Jesús porque él habría querido que le quitara esa cosa mala de beber aquella copa. En un sentido muy real, Jesús no obtiene su milagro. El Padre dice que no. Si obtener un milagro significa lo que queremos o que algo se vea como creemos, tampoco siempre obtenemos nuestros milagros. No somos Dios. Dios es Dios. Para agrandar nuestra alma en el dolor y la pérdida, debemos oír las interrupciones que Dios nos envía o que Dios permite en nuestra vida. De hecho, una vez que tú buscas a Dios en tus pérdidas, dejarás de llamar las interrupciones. Se convierten en regalos. Empezamos a ver gemas y tesoros escondidos en la basura, en lo desagradable, en lo que a veces nos huele horrible. Estos son algunos dones o tesoros que se encuentran dentro del dolor y la pérdida si nos aferramos con fuerza a Dios y vemos la pérdida y el dolor como el de Dios y no como el de nuestra cultura. El dolor y la pérdida, por ejemplo, rompen nuestra voluntad. Hebreos 5 dice sobre Jesús: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús era completamente Dios y humano. Él era Dios encarnado, pero su carne no era imaginaria. Jesús se sometió a la voluntad de Dios al conformar su voluntad humana a la de Dios. Y él lucha en este pasaje y le gustaría salirse. Él le cuenta al Padre sobre sus deseos. Él no finge nada. Es capaz de decir: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Lo que más quiero no es lo que quiero. Quiero lo que tú quieres. Y vemos a Jesús luchando. 3 veces él pide lo mismo. No solo obedeció automáticamente. Él lo aprendió. Aprendimos de Jesús una lección importante: que lucha aprendida y obediencia suplicada es la verdadera obediencia. No llega con facilidad. Igual aprendemos que el dolor y la pérdida nos enseñan a soltar las cosas.
Hay una línea que no se cruza en la vida cristiana que pertenece solo a Dios. Está en el reino del misterio. Nos inclinamos ante Dios en el misterio del sufrimiento, ante la muerte y la pérdida. Dios es bueno. Su amor perdura siempre, pero no entendemos muchas cosas y Dios nos invita a dejarlas ir y confiar en su bondad y su amor. No podemos arreglar o salvar personas o la vida. Nuestras pérdidas nos enseñan a dejar ir y confiar en el Dios vivo. La pérdida y el dolor vacían nuestro corazón, crean un espacio para que Dios lo llene. Y como el dolor y la pérdida nos vacían, crean una vacante sagrada para Dios, es decir, crean un espacio en nosotros que hace que Dios nos llene de nuevas formas. La pérdida crea un espacio para que el amor de Dios se vierta dentro. Por eso me gusta la frase, el título del capítulo, agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. Si prestamos atención a Dios y las pérdidas, algo profundo sucede internamente. La basura se elimina y Dios se crea espacio para que Dios nos llene con su presencia. No somos las mismas personas al final. Y una última joya es que el dolor y la pérdida nos enseñan sobre oración, el núcleo de la vida cristiana. Jesús nos dice que para Él la oración era indispensable para angustiarse bien, que la vida realmente se trata de depender de Dios. Jesús oraba. Sí, Jesús oraba. ¿Qué más necesitamos tú y yo para orar? La vida se trata de oración, permanencia, estar con Dios, comunión, relación con Él, y el dolor y la pérdida logran separarnos de tener el control de la vida y de enseñarnos a orar y a permanecer con Dios. Y este es el camino a la resurrección. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Jesús experimenta pérdida en Getsemaní, pero luego resucita. El corazón del Evangelio es, cuando hay sufrimiento y muerte, Dios siempre trae resurrección, está vivo. Entonces, si prestamos atención a las pérdidas, nos quedamos con Dios y las pérdidas, podremos confiar y saber que siempre habrá una resurrección de alguna clase. No sé cómo se verá, o qué se sentirá, o cómo será, o cuándo vendrá, pero Dios siempre trae algo nuevo de lo viejo. Es por eso que su invitación para nosotros es perseverar y seguir con el dolor y la pérdida, como Job, o David, o Abraham, o José, Moisés y Jeremías, y aquí con Jesús. Esta semana quiero invitarlos a todos a seguir con el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana día a día, sin importar lo que sientan, abriendo su voluntad a la voluntad de Dios, recibiendo su amor, escuchando su voz. Y todas las devociones corresponderán con el tema de la sesión. Entonces quiero que lean los devocionales. También el siguiente capítulo de Espiritualidad Emocionalmente Sana descubra los ritmos del oficio diario y el Sabbat. Capítulo 6. Los bendigo en este desafiante viaje de abrazar finales para que descubran la gran verdad de que al hacerlo, nuestro Dios siempre y a su tiempo tendrá nuevos comienzos que nos aguardan.